se escuchará buenas nuevas. Qué hermoso es ver al que llega por las colinas trayendo buenas noticias, noticias de paz, noticias de salvación, y le dice a Jerusalén: tu Dios reina. Isaías 52:7. Prepárese para escuchar buenas nuevas. A continuación, el pastor Héctor Rolando Santos con el mensaje de la palabra de Dios. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gloria a Dios. Y vamos a meditar en la palabra de Dios en el tema: tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gloria a Dios. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El Señor lo menciona en dos ocasiones. Una, cuando habla acerca de la oración, y dos, cuando habla acerca del ayuno. Gloria a Dios. Así que Dios, nuestro Padre, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que ve en lo secreto, dice la palabra que nos recompensará en público. Gloria a Dios. Yo sé que todos anhelamos la bendición de Dios y que la mayoría buscamos la bendición de Dios. Y la Biblia dice claramente que el que busca, encuentra. Si usted está buscando la bendición de Dios, definitivamente la va a encontrar. Ahora dice la palabra: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cómo oran los hipócritas? Bueno, en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, y la razón es, o propósito de ellos es, para ser visto de los hombres. Oiga eso. Entonces, no es el anhelo de hablar con Dios, de tener comunión con Dios, de arrebatar la bendición de Dios, sino en ese caso el propósito es que la gente los mire, que la gente diga qué espiritual es, que la gente diga es piadoso, que la gente admire a esa persona porque está en pie, porque está en la sinagoga, porque está en la esquina, porque está ahí aparentando, ¿verdad?, tener comunión con Dios. ¿Por qué lo hace los hipócritas de esta manera? Porque quieren que los hombres los vean. Pero la palabra de Dios nos dice claramente: ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Que los miren los hombres. ¿Cuál es su recompensa? Que los admiren los hombres. ¿Cuál es su recompensa? Que haya un buen comentario de los hombres. Pero no hay más allá. ¿Por qué razón? Porque la única recompensa del que busca ser visto es que lo alaben. Eso es lo que busca y eso es lo que recibe. Ahora, cuando oremos, ¿qué dice la palabra? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto.
y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Acuérdense que hay oraciones personales, hay oraciones familiares, hay oraciones en grupo, hay oraciones de toda la congregación. Son diferentes, pero la oración personal es cuando usted y yo decidimos por voluntad propia: voy a orar, voy a doblar mis rodillas, voy a hablar con mi Padre Celestial. Entonces dice: cuando ores, entra a tu aposento, cierra tu puerta. ¿Para qué es esto? Para que no lo miren, para que no lo interrumpan, porque este es un asunto entre usted y Dios, no es de más. Entonces cierre su puerta, pero hay que tener cuidado con esto también, porque si cierra su puerta y dobla su rodilla y se duerme, ahí ya no tiene efecto. Cierra su puerta y se queda por allá meditando, perdió su tiempo. Pero si cerró su puerta, ya sea de pie, dobló sus rodillas, puso rostro en tierra, como sea, pero se dirigió a su Padre Celestial en oración primero para dar gracias, porque hay que ser agradecidos con lo que Dios nos ha concedido y con lo que Dios nos ha dado. Dar gracias a Dios por la vida, por la salud, por la familia, por el bienestar, por todas las cosas que ha recibido de parte de Dios. Y seguida poder presentar delante de Dios sus peticiones. Y aquellas peticiones que sabemos que están conforme a la voluntad de Dios. Y luego levantarnos ahí en fe, creyendo y sabiendo, sintiendo que Dios ha escuchado nuestras oraciones. Y que nuestra petición está en las manos de Dios. Y que la respuesta sea inmediata, a corto, a mediano o a largo plazo. Dios es el que sabe lo que va a hacer, porque está en las manos de Él, pero Él me va a responder. No tuve que publicarlo en el Face, ni en la radio, ni en la televisión, ni anunciar a todo el mundo que voy a orar. Sencillamente fui a la oración en la presencia del Señor. Y mi Padre que ve en lo secreto, dice, me recompensará públicamente. Gloria a Dios. Sabe que la bendición de Dios no se puede esconder. La bendición de Dios es visible, es notable, ¿verdad? Y la palabra habla de la obediencia y de la bendición por la obediencia. Y entonces nos dice también: y estas bendiciones te alcanzarán cuando guardares y pusieres por obra los mandamientos del Señor. Entonces es consecuencia de la obediencia y es consecuencia de la oración la bendición que viene sobre nuestra vida. Y no se puede esconder. La gente notará que la bendición de Dios está sobre nuestra vida de muchas formas: con vida, con salud, con bienestar, con alegría, con felicidad, con gozo. Se va a notar que la bendición de Dios está sobre nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Se va a notar. Nuestro Padre Celestial nos va a recompensar en público. Oiga, cuando viene esa gracia de Dios y ese respaldo de Dios, es porque detrás ha habido oración, hermano, ¿verdad? Porque no es solo la apariencia, no son solo las capacidades, no es solamente el talento. Es más que el talento, es más que la apariencia, es más que las cosas humanas. Es la gracia de Dios en nosotros, ¿verdad? El cantar, el predicar, el dirigir, el hacer para la gloria de Dios. Que haya ese respaldo, que haya esa victoria, que haya esa bendición, como dice la palabra: y todo lo que hace prosperará. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando detrás hay oración. Entonces las horas que ha estado allá a solas con Dios será recompensado públicamente, porque Dios nos va a recompensar públicamente, dice.
Es decir, hará notable la bendición de Dios. Cuando el pueblo de Israel, el pueblo del Señor, que fue elegido por Dios, no por haber sido el mejor, ni el más grande, ni nada de eso, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Cuando este pueblo estaba en obediencia y servía a Dios de corazón, hermano, las naciones que estaban alrededor temblaban, porque sabían que Dios estaba con ese pueblo. Que a ese pueblo no se le podía invadir, no se le podía atacar, no se le podía hacer daño, no se le podía hacer nada, porque la bendición de Dios estaba con ese pueblo. Claro, también era notable cuando el pueblo desobedecía, se apartaba, se paganizaba, se iba tras la idolatría, etcétera. Era notable, cualquiera le caía encima. Cualquiera lo invadía, porque no estaba la bendición de Dios con ellos. Pero qué importante es que usted y yo, como cristianos, como hijos de Dios, tengamos este privilegio y esta bendición. Que la bendición de Dios venga sobre nuestra vida y sea notable. Dios está con nosotros. Que sea notable eso, que Dios está con nosotros. Veamos lo que dice la palabra. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No son las largas horas de oración. No es el palabrerío. No es la religiosidad. No son las vanas repeticiones. No son los rezos. Es una oración franca y sincera delante de Dios. Dice, cuando oréis no uséis vanas repeticiones. No va a estar como loro repitiendo lo mismo, no. Es una franca y sincera conversación con Dios, ¿verdad? Donde así como cuando usted va a hablar con otra persona, usted no va a repetir lo mismo, le va a decir que es un disco rayado. La conversación puede ser amplia, extensa, pero no hay vanas repeticiones. Si alguien repite y repite lo mismo, ya aburre, ¿verdad? Ya cansa, ya terminó, porque ya viene repitiendo lo mismo. Así es con Dios. No pueden haber vanas repeticiones. Es una conversación franca y sincera, espontánea con Dios. Por eso es que es tan lindo orar, ¿verdad? El religioso que piensa que solo es un deber, que solo es una obligación, entonces por eso es que se cansa, no lo hace y vive rebelado contra la oración, porque es algo religioso. Pero esto es algo espiritual. Esto es comunión. Esto es bendición. Usted sabe que hay gente que es de mucha bendición, y cuando usted habla con esa persona lo edifica, lo bendice. Hay gente importante que tiene mucho conocimiento, y cada conversación es un conocimiento que se adquiere. La gente quería oír, por ejemplo, a Salomón, porque había una sabiduría tremenda, y venían de lejísimos para oír a Salomón. Y si podían hablar con él, mejor. Nosotros oímos la voz de Dios a través de su palabra, pero también hablamos con él a través de la oración. Y por eso qué lindo es, hermano, poder hablar con Dios con toda espontaneidad. La gente que le huye a la oración o no quiere orar, es generalmente hablando, es porque vive mal. ¿Cómo se va a presentar delante de Dios? Primero tendría que pedir perdón, reconciliarse y arrepentirse de verdad y cambiar. Pero como no quiere cambiar, por eso no se acerca a Dios. Y hay gente que le tiene miedo a acercarse a Dios a través de la oración, porque sabe que vive mal. Pero qué lindo es poder acercarnos a Dios y decir: Señor, Padre mío, mi Padre, mi Dios, mi Señor,
aquí estoy ante tu presencia para invocar tu nombre, para agradecerte por todo lo que has hecho por mí y seguirás haciendo. Y también para, aunque ya lo sabes, pero Señor, yo quiero hablar contigo con toda franqueza, con toda sinceridad, de esto, de aquello, de lo otro. Alabado sea el Señor. Y qué lindo tener esa conversación con Dios. Y que después de haber hablado con Dios, el tiempo que sea, porque usted sabe que el mismo Señor dijo: a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. A la carne le cuesta orar. Y por eso es que hay que sujetar y someter a la carne para poder orar. Y en la medida que practiquemos la oración, la conversación con Dios, en esa medida seremos más sensibles, la carne se va a sujetar, será más sensible y podremos tener más tiempo para estar con Dios. Tal vez al principio le va a costar y van a ser tiempos breves, pero conforme vaya practicando, conforme vaya avanzando, conforme vaya teniendo esa comunión, esa espiritualidad, ese sentir espiritual, será sensible a la presencia y a la voz de Dios, y será más tiempo y con una libertad preciosa que podrá orar en la presencia de Dios. Tal vez al principio sea tiempos cortos, luego serán tiempos mayores, más largos, extensos. En el principio le cueste mucho, ya después será un deleite. ¿Qué dice la Escritura? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si me va a conceder las peticiones de mi corazón, quiere decir que el deleitarme en Dios será a través de la oración, que debe ser un deleite. Aunque la carne es débil, el espíritu está dispuesto. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Que Dios no tiene horarios específicos de atención. Dios tiene 24 horas todos los días de nuestra vida. Así que cuando ores, entonces no use vanas repeticiones, porque no es la palabrería, es la espontaneidad delante de Dios. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Oiga eso, nuestro Padre Celestial lo sabe todo y sabe de qué cosas tengo necesidad antes que yo se las pida. Entonces no estemos por ahí, hermano, dando vueltas al asunto. Lo que usted quiere hablar con Dios, de una vez háblelo. Sea una cuestión espiritual, material, sentimental, lo que sea. Dios lo sabe. Y sabe de qué tengo necesidad. Ahora, si son caprichos, necedades, otro tipo de cosas, mejor solo humíllese y pídale perdón a Dios. Derrame sus lágrimas: Señor, quita esta necedad de mi corazón, quita esto que no es agradable a ti, quita esto que no sirve, Señor, pero mi necio corazón va detrás de eso. Hay cosas que sabemos que no son agradables a Dios, que no es lo correcto, pero que el necio corazón ahí está, la carnalidad ahí está. Y entonces tengo que humillarme y decirle: Señor, tú sabes que me cuesta, pero si tú me ayudas, Señor, será fácil. Así que cada uno tiene que ser espontáneo, porque Dios sabe qué necesitamos. El apóstol Pablo dice que hemos de pedir como conviene. Muchas veces no lo sabemos. A veces ni nosotros sabemos qué queremos. Oiga eso. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Por eso, aparte de ser una oración franca y sincera y espontánea delante de la presencia de Dios, tiene que ser una oración en el Espíritu también, donde ya aparte de las palabras hay también lágrimas, hay gemidos delante de la presencia de Dios, hay una administración del Espíritu de Dios, hay el hablar en otras lenguas, etcétera. Y ahí es donde el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y nosotros entendemos, alabado sea Dios, que es Dios mismo a través de nosotros, el Espíritu de Dios a través de nosotros, con gemidos indecibles, pidiendo por aquello que realmente necesitamos. Continuaremos con este mensaje en nuestra próxima audición. El título del mensaje de hoy es: Tu Padre que ve en secreto te recompensará en público, primera parte. Buenas Nuevas es presentado por la Iglesia Cristiana Pentecostés de Guatemala, Remanente Escogido, y su pastor, Héctor Rolando Santos. Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes.